Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta clase vamos a empezar a estudiar nuestro bloque 3, el cual tiene la finalidad de que ustedes conozcan y describan el cambio de modelo de desarrollo, la inserción en el nuevo orden económico internacional y la transición. Y vamos a comenzar. Vamos a tener nosotros que en el bloque pasado, ¿qué fue lo que estudiamos? Pues estudiamos los modelos de desarrollo económico, político y social que tuvieron lugar en nuestro país entre 1940 y 1980. Este periodo, ¿por qué se va a caracterizar? Bueno, pues va a estar caracterizado porque el Estado interviene en la economía. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del ejercicio del gasto público. En este bloque, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar es lo ocurrido en los primeros años de la década de los 80 y vamos a empezar a llegar hasta la década de los 90. Bueno, en este periodo vamos a tener dos generaciones de reformas estructurales. La primera generación, nosotros vamos a tener que en el plano internacional hay un nuevo orden económico y también va a haber un nuevo modelo de desarrollo, de comercio libre, viene la privatización también de las empresas paraestatales. Las empresas paraestatales son aquellas que crea el gobierno y estas se van a privatizar. Vamos a tener también los tratados de libre comercio y el que a nosotros nos interesa es el que se firmó con Estados Unidos y Canadá en 1994. Posteriormente, tenemos una segunda generación de reformas que son las que tuvimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el 2013, que se conocen en el texto Pacto por México, con el cual se aprueba un paquete con 11 reformas estructurales. Y pasamos ahora a nuestro subtema 3.1 y el título es El nuevo orden económico internacional de finales del siglo XX. Y bueno, vamos a tener nosotros que el modelo económico que impera desde los años 30 hasta 1982, que impulsa pues la sustitución de importaciones. Es así como los estados, los países, no querían que los demás países les enviaran productos, sino que los países producían los productos que ellos consumían. Y así era la sustitución de importaciones. Y el Estado era un benefactor. Tuvo políticas en las cuales se dedicó a ayudar a toda la población. Pero nos vamos a dar cuenta que este modelo muestra su agotamiento, ya no es viable 5 décadas después de que se empiece a implementar. ¿Y qué va a pasar? Pues este modelo económico se estanca, ya no crece, se produce una inflación y una devaluación. Vamos a ver ahora cómo surge el modelo neoliberal. Bueno, y entonces los problemas económicos que se vivían a nivel internacional, no solamente en México, lleva a los países a aplicar planes antiinflacionarios. Y entre esos planes inflacionarios se necesitaba dinero. Y entonces los países recurren a financieras extranjeras. Pero como estaba la inflación, también esto va a hacer que las tasas de interés aumenten y a nosotros, recuerden, que nos pega mucho el precio del petróleo, el cual cae en este periodo. Por lo anterior, surge el modelo neoliberal. ¿Y qué va a señalar el modelo neoliberal? Que las actividades económicas van a ser más eficaces si las lleva a cabo la iniciativa privada y no el gobierno. Esto va a llevar a que se privaticen las empresas y el Estado solamente tenga un papel de regulador en la economía. Ya no la maneja directamente, solamente regula las condiciones económicas para que los capitales privados empiecen a invertir en los países. Bueno, y vamos a tener nosotros que el consenso de Washington va a impulsar este nuevo orden, para lo cual va a dar 10 acciones, 10 cosas que tienen que realizar los países. ¿Y a quienes se van a obligar a hacer estas acciones? Pues a todos aquellos países que hayan pedido un préstamo o
por decirlo de otra manera, hayan adquirido alguna obligación con quienes, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial o bien con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pedían estas 10 acciones? Pues entre las más importantes pedían una estabilidad macroeconómica, que ya no tuvieran estabilidad solamente algunos países, sino todos los países tuvieran una estabilidad. Y pedían también la apertura comercial e inversión extranjera, así como una mayor participación del sector privado en la economía. En nivel internacional también tenemos el fin de la Guerra Fría y vamos a ver que se le conoce como la Guerra Fría porque fue una guerra, pero no hubo disparos, no hubo nada bélico. Fue una guerra. Y vamos a ver que la Guerra Fría fue una competencia tanto económica como política, militar, mediática y hasta deportiva entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cuándo va a iniciar? Pues inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que Rusia y Estados Unidos se erigen como potencias, bueno, y cada una de ellas deseaba implantar su régimen económico. El régimen económico de Estados Unidos era el capitalista y el de los rusos era el socialista. Bueno, pues esta competencia va a empezar a tener su fin en 1985, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se les conoce como la URSS, va a entrar en crisis. Y su gobernante, Gorbachev, va a decir que es necesario terminar con esa tensión que se tenía con Estados Unidos. Y entra algo que se conoce como la perestroika. Y la perestroika es un proceso que vive la URSS en la cual se reestructura tanto económica como socialmente. La Guerra Fría va a terminar cuando las naciones de Europa Oriental se van a independizar y optan por una democracia. Asimismo, Alemania estaba dividida en dos, unos que apoyaban el socialismo y otros que apoyaban el capitalismo. Entonces, cae el muro de Berlín que dividía a Alemania en dos en 1989. Y también cae, la Guerra Fría termina porque los países que conformaban la URSS se abren al comercio con el mundo. Pasamos a ver qué es la globalización y los bloques económicos. Y la globalización vamos a tener que es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que siempre va a estar cambiando. Y este proceso dinámico, que siempre está cambiando, va a generar una interdependencia entre las naciones. Nosotros dependemos de unas naciones y a la vez otras naciones dependen de nosotros. Y provocan que lo que pase en un país tenga efectos no solamente en ese país en el que sucede el hecho, sino que tenga efectos en todo el mundo. Este es un fenómeno, la globalización, que nos va a acercar a todos los demás países. ¿Por medio de qué? Por medio del intercambio de bienes y productos. Así también como por la información, por los conocimientos y por la cultura. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, también vamos a tener, aparte de la globalización, la creación de bloques económicos que son resultados de esta. ¿Cuáles son las ventajas de un bloque económico? Pues es la apertura de los mercados entre los países que lo conforman. ¿Ok? Los países que lo conforman, pues se abren a sus mercados entre ellos. Su desventaja, pues va a ser el aumento de la dependencia del exterior de productos en los que no se tengan ventajas competitivas. Aquellos productos que un país no pueda generar o tener y otro país los realice, pues vamos a depender de ellos. Un ejemplo de bloque económico hoy en día es la Unión Europea o la Comunidad Europea. Ustedes lo ven en las noticias. Bueno, y en la imagen que estamos viendo, ahí aparecen los principales bloques económicos. Nosotros nos damos cuenta que México conforma un bloque económico junto con Canadá y Estados Unidos. Por eso estamos de ese color que es un azul claro.
México en el nuevo orden económico mundial. Y en lo que nosotros estudiamos ya nos dimos cuenta que de 1940 a 1980, pues apostamos por el modelo de sustitución de importaciones. Y los productos que entraban a nuestro país requerían permisos para hacerlo y a su vez el impuesto que pagaban para entrar al país era muy elevado. El ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio se le conoce como el GATT. Y entonces en 1983, ya cuando nos damos cuenta que el modelo de sustitución de importaciones no era ya viable en nuestro país, pues nosotros nos abrimos al comercio internacional y una de las primeras acciones que realizamos fue la reducción de aranceles, que es el impuesto que pagan los productos que llegan a nuestro país del extranjero. Y en 1986 México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que se conoce como el GATT, por el cual todos los que se incluyen en este acuerdo se van a comprometer a reducir las barreras a las importaciones de bienes y servicios. Hay que quitar la carga tributaria lo más que se pueda a todos los productos que puedan llegar a México. Pero cuando México se incorpora a este mecanismo, ya el 73% del total de las importaciones estaba exento de este arancel. Si entraban, por ejemplo, 100 zapatos, 73 estaban exentos de este pago de aranceles. Ese es un ejemplo, pero era en general de todas las mercancías. De todas las mercancías que llegaban a México de países extranjeros, el 73% no pagaba ya un arancel. Y ahora vamos a ver el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se le conoce como el Telecán y otros tratados comerciales. Y vamos a ver que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se empezó a gestionar en el sexenio de Salinas de Gortari. Y es un tratado que se firma entre Estados Unidos, Canadá y México. Este va a entrar en vigor en 1994 y es ahí cuando tenemos que se forma el bloque económico de América del Norte, como lo vimos en la imagen que le refería. El Telecán que ha hecho, pues ha eliminado la mayoría de las barreras arancelarias comerciales y la inversión entre estos tres países. Es decir, ya nuestras mercancías pueden pasar más fácilmente a Estados Unidos y Canadá, así como las mercancías de estos países pueden llegar a nuestro país. Y aparte se fomenta la inversión extranjera. Una persona de Canadá o Estados Unidos puede invertir en nuestro país como nuestros nacionales pueden invertir también en esos países con mayores facilidades que otros. En México, ¿qué es lo que nosotros mandamos a estos países? Pues en primer lugar, mandamos el petróleo. Es la primera materia que exportamos. Pero la segunda actividad que exportamos es la que se engloba como manufactureras y y esta representa el 95% de las exportaciones no petroleras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer como las manufactureras? Pues está la rama minero-metalúrgica y también los alimentos, las bebidas y el tabaco. Pero nos vamos a dar cuenta que el 85% de nuestras exportaciones tienen como destino los Estados Unidos. Esto nos habla que México se tiene que abrir más todavía y buscar más socios comerciales que no solamente sean Estados Unidos, porque cuando le va mal a Estados Unidos, a nosotros también inmediatamente nos pega. Por eso se dan cuenta ustedes que todos los noticieros hablan del precio del dólar. Pues sí, porque dense cuenta, con este 85% de nuestra exportación, pues es nuestro principal socio comercial. Bueno, pero ahorita que nos abrimos al mercado internacional o al comercio internacional, pues también tenemos nosotros que modificar nuestro marco normativo, nuestras leyes. Y bueno, y tenemos que el proceso de apertura comercial va a venir acompañado de algunas adecuaciones legales, es decir, modificar nuestras leyes y crear nuevas. ¿Para qué? Pues para que nuestro marco jurídico e institucional sea compatible con lo que ahora estamos proponiendo.
Y por eso se va a expedir la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior en 1986, así como la Ley de Comercio Exterior en 1993 y la Ley de Inversión Extranjera en 1993, entre otras. Me dio mucho gusto saludarlos, jóvenes, y espero puedan realizar a la brevedad posible la actividad de este tema. Que tengan un excelente día.